La dehesa, deseo de supervivencia. La dehesa, hija de dos milagros. Primero, el milagro de resistencia de sus especies arbóreas fundamentales, encina y alcornoque, cuya historia vegetal es inmensa. Surgieron en las selvas tropicales a mediados de la era terciaria. Sobrevivieron a los períodos glaciares del Cuaternario y prosperan actualmente bajo un clima distinto, más cálido y seco, con oscilaciones térmicas muy duras. Sin ellos, los grandes vegetales del suroeste europeo, sin la sombra de sus copas, el aporte de su follaje y la protección de sus raíces, lo que habría en nuestras latitudes sería desierto erosionado sin ningún suelo fértil. Su propia pervivencia es el segundo milagro de la dehesa. Desde hace milenios y hasta los últimos siglos, aquí, los seres humanos, no hemos destruido, no hemos exterminado la vida silvestre. Nos hemos adaptado, hemos domesticado y plantado, hemos renovado los bienes y hemos creado un equilibrio con el ecosistema que debe ser duradero. La Unión Europea reconoció en 1992 la singularidad de este impresionante espacio natural que se extiende por más de 3,5 millones de hectáreas y se concentra fundamentalmente en el suroeste de la península ibérica. De esta superficie, 2/3 se sitúan en España, donde se llama dehesa, y 1/3 corresponde a Portugal, donde el nombre es montado. En España, la región con una mayor contribución, casi 1,5 millones de hectáreas, es Extremadura. En estos territorios, el desarrollo económico depende de la prosperidad de la dehesa. No es solo una explotación forestal altamente sostenible, aunque su poda proporcione madera o carbón vegetal y el alcornoque alimente nuestra industria corchera. Ni es solo una explotación agrícola y ganadera o un bosque generoso en especies cinegéticas. Conjuga armoniosamente sus tres aspectos en un ciclo productivo diversificado y rico. Sustenta al ganado vacuno y ovino, al que se vinculan industrias lácteas y cárnicas. Y en la dehesa se cría el ganado porcino de bellota, único en Europa. Además, nuevas formas de provecho, ligadas al patrimonio cultural y artístico, se convierten en un manantial de oportunidades para el turismo y el ocio en contacto con la naturaleza. Por eso es necesario defenderla. Sufre plagas y enfermedades terribles como la seca, pero el mayor peligro es el mal uso de sus recursos. El abandono de la gestión sostenible tradicional, con políticas agrarias y ganaderas erróneas, han propiciado una explotación intensiva que impide la regeneración natural de este arbolado que clarea y envejece bajo el sobrepastoreo. Un deterioro que, por fortuna, aún es reversible. Porque la dehesa no solo es nuestro motor económico, sino albergue de una fauna y de una flora bella y valiosa. La pueblan grandes y pequeños mamíferos, aves asombrosas y esquivas. Peces que solo conocen estos ríos sujetos a estiaje. En España, supone alrededor de un 33% de la red Natura 2000, cuyas directivas protegen la mayor parte de las especies que viven en este ecosistema. La dehesa como deseo de supervivencia, primero, de todos los seres vivos que en ella coexisten. La dehesa como deseo, segundo, de los seres humanos que de ella dependen. Finalmente, la dehesa como promesa de sostenibilidad, reserva de riqueza natural, de aires limpios, de aguas puras, de suelos fértiles, que sustenten la biodiversidad y que sustenten también nuestra propia existencia. Es hija de dos milagros y es sencillamente
nuestra madre. Madre de la armonía del ser humano. Un trozo insustituible de una ya demasiado amenazada biosfera. La dehesa, parafraseando a un poeta, es un arma pacífica cargada de futuro.